Entonces vamos ahora a continuar con nuestra serie. Ya casi terminamos esta serie de hacia dónde vamos. Y yo quería empezar este año dirigiendo un poco nuestra visión como iglesia, como cristianos. Y hemos visto muchos temas muy interesantes hacia dónde la Biblia nos dirige que vayamos. Uno de ellos, si no lo recuerdan, es tener una vida centrada en Cristo, una fe pública, una vida llena de misericordia y justicia, fe y trabajo. Hacia allá nos dirigimos como iglesia, como cristianos, como personas. Y hoy vamos a ver esta parte bien interesante que forma parte de nuestro ADN como creyentes, pero de nuestro ADN como iglesia, y es el servicio a la ciudad. Entonces, hoy el sermón del día de hoy tiene que ver con el servicio a la ciudad, y vamos a ver el texto de Jeremías, capítulo número 29, de los versos 1 al 14. Para que entendamos este texto, acuérdense que hay un profeta en Jeremías 28 que les está diciendo falsas enseñanzas al pueblo. El pueblo ha sido capturado por Babilonia, y viene este profeta y les dice: no se preocupen, van a ser liberados, Dios va a permitir que escapen de Babilonia, van a regresar a Jerusalén y solamente van a estar aquí 2 años. Y no solamente este profeta está diciendo esto, muchos hechiceros, adivinos de esa época les estaban diciendo esto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se pone bien contento porque dice: solamente vamos a estar 2 años aquí, el Señor nos va a liberar. Pero vean lo que dice Jeremías. Jeremías les va a decir lo contrario, y este es el contexto de esta carta. Les va a decir: no van a estar aquí 2 años, van a estar aquí 70 años. Imagínense la cara del pueblo. 70 años presos, 70 años cautivos por Babilonia. Vamos a ver lo que dice esta carta a los exiliados en Jeremías 29. Síganme con su mirada, vean lo que dice. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Vean quién los estaba capturando, que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Toda la gente importante ya estaba en Babilonia. Y vean lo que dice el verso 3. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quien Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esta carta decía así. Vean lo que dice el verso 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia. Vean las palabras extrañas que les dice Dios. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de la ciudad porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice la palabra del Señor, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos viven. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando en Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Fíjense bien, 70 años. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Afirma, ¿qué dice ahí? Afirma el Señor. ¿A quién de ustedes les gusta vivir en la Ciudad de México? Levante su mano a ver. ¿Sí les gusta la ciudad? ¿Sí? ¿A todos les gusta la ciudad? Ok, está bien. ¿Y qué es lo que más les gusta de la Ciudad de México? A ver, quiero escucharlos. Ok, tenemos todo a la mano, es formidable, ¿verdad? Tener todo a la mano, tienditas, comida, ¿ok? ¿Qué más les gusta de la ciudad? Aparte de eso. La movilidad, ok, nos gusta la adrenalina, ¿verdad? Nos gusta estar en constante movimiento, ¿verdad? Porque cuando estamos en lugares donde estamos muy estáticos, los chilangos nos aburrimos. Entonces es algo interesante. Y si a mí me preguntaran qué es lo que me gusta de la ciudad, sin duda mi respuesta inmediata sería la comida. La comida realmente en la ciudad, lamento para mi esposa que es de Monterrey, pero la Ciudad de México tiene una diversidad de platillos en donde podemos ir y comer cualquier tipo de comida y realmente muy rica. Y creo que otra cosa también que me gusta muchísimo de la ciudad también son los museos. También me encantan. Creo que cuando gente de fuera viene aquí a la ciudad se sorprende por la enorme cantidad de museos, de variedad de museos que hay y realmente hay museos bien importantes. Y creo que otra cosa también que a mí me gusta de la ciudad es un poco también el arte. O sea, aquí las grandes obras musicales vienen aquí a la ciudad, ¿no? Hay una obra que no he podido ver, que es la del Rey León, ¿verdad? Y que en marzo va a estar. Entonces estoy viendo a ver si puedo ir en el lugar más baratito. Pero es una obra que quiero ver. Entonces es una ciudad muy bella. Pero esto es lo bello de la ciudad. Pero quisiera yo preguntarles, ¿qué es lo que no les gusta de la ciudad? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, esta ciudad es casi perfecta, pero ¿qué no les gusta? Ok, viviríamos felices en esta ciudad si no hubiera inseguridad, si no saliéramos, dicen que cuando subimos al metro tenemos que subir con celular enfrente y cartera, enfrente y con un cuchillo entre los dientes, dicen también. Algunos, ¿verdad? Aquí los citadinos. ¿Qué más no les gusta aparte de esto? Ok, a pesar de que decía Raúl, a pesar de que la movilidad es muy buena, nos gusta estar de un lado a otro, es estresante, ¿no? Estar en el tráfico realmente es algo terrible. Entonces, esto es lo malo de la ciudad y podemos seguir viendo cosas malas de la ciudad. Algo que cuando mi esposa llegó a la ciudad y que lo he comentado, yo siempre le dije es que ten cuidado de la gente. O sea, yo sí veo que la gente aquí en la Ciudad de México estamos un poco más maleados que afuera, ¿verdad? Por eso el texto o la frase en los estados de la República que dice haz patria y mata a un chilango, ¿verdad? O sea, esa frase no crean que surgió simplemente porque nos odian o de un pensamiento, de una creencia impopular, sino realmente porque esta frase es real y porque los chilangos a veces somos medio odiosos y también dice la gente, damos esta imagen, no quiero decir que todos, perdón a los que somos, yo también soy chilango, pero damos esta imagen de deshonestidad, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, mucha gente vive en la ciudad, pero anhela de alguna manera también salir de ella. La iglesia, amigos, la iglesia tampoco es la excepción. A veces vivimos en la ciudad, pero a veces no nos interesa mucho la ciudad. Ajá. O sea, y esto es algo impactante. Fíjate bien, como iglesia, a veces vemos a la ciudad como algo que no nos debería de interesar mucho, como que no estamos muy interesados en servirla. Dice Tim Keller respecto a esto, fíjense, dice, una iglesia que ignora la ciudad no solo traiciona su llamado, vean bien, una iglesia
que ignora la ciudad no solo traiciona su llamado, sino que también se vuelve irrelevante para aquellos que más necesitan el evangelio. Ajá. La gente observa que la iglesia, ¿sí?, quiere que la gente los escuche. Ajá. Pero la iglesia observa también que cuando ellos hablan, la iglesia no escucha. Y es algo interesante. Y creo que esto es algo muy retador, porque Jeremías 29 nos llama a amar a nuestra ciudad. Jeremías 29 nos llama a servir a la ciudad. Jeremías 29 nos llama a escuchar a la ciudad. Y es algo bien importante que hoy vamos a ver en esta mañana. Así es que, si tú eres un cristiano, fíjate bien, estas son las implicaciones. Esta serie de sermones tiene que ver con las implicaciones del evangelio. Si tú eres un cristiano no puede ignorar a la ciudad. Un cristiano tiene que servir a su ciudad. Un cristiano tiene que escuchar a la ciudad. Así es que vamos a ver hoy 3 cosas acerca de este servicio que tú y yo somos llamados. Fíjate bien, esto es importante. No es como un anexo de ser cristiano, es parte del ADN de un cristiano. Entonces, vamos a ver 3 cosas acerca de este servicio a la ciudad, y son las siguientes. La primera, el autor de ese servicio a la ciudad. Vamos a ver quién nos llama a eso. Número 2, hay un conflicto en la hora de servir a la ciudad. No es fácil como iglesia. Hay un conflicto de intereses. Vamos a ver cuál. Y la tercera, la esperanza del servicio a la ciudad. Entonces, una iglesia en un lugar determinado tiene que tener un llamado a servir a la ciudad. Y vamos con el primer punto que vamos a ver en esta mañana. El autor del servicio a la ciudad. Vean lo que dice los primeros versos de la carta a Jeremías. Dice: esta es la carta que el profeta Jeremías envía desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo. ¿Qué dice ahí? Que Nabucodonosor, quiero aclarar eso, fíjense bien, fíjense en la impresión, que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarás, hijo de Gilquías, y a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor. Otra vez, el rey Nabucodonosor, 2 veces, rey de Babilonia. Esta decía así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. La pregunta que viene a leer este texto, cuando leemos estos primeros versículos, es: ¿por qué el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia? ¿Por qué? Porque no habían hecho lo bueno delante de ¿quién? De Dios. Ahora, la pregunta es: ¿quién los había exiliado de acuerdo a ese texto? ¿Quién lo había hecho? ¿Quién los había llevado ahí? Vean lo que dice, porque así dice, dice todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado ¿de qué? De Jerusalén, ¿sí?, a Babilonia. La primera impresión, y después vuelve a repetir Nabucodonosor, la primera impresión es que quien había llevado allí al pueblo había sido el rey de Babilonia. Pero cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que no había sido Nabucodonosor que había llevado al pueblo allí, sino dice el verso 4, así dice el Señor ¿de quién? De los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié. Entonces, Jeremías quiere dejarle muy claro al pueblo que no es el monarca de Babilonia quien los ha llevado allí, sino hay un monarca más grande,
superior a Nabucodonosor, que los ha llevado allí. Y ese es el Dios de Israel. Esta verdad que encontramos en estos versículos apunta a nosotros. Es interesante observar que el crecimiento demográfico de la Ciudad de México en el año 2000 hasta este año, más o menos, estos años ha ido creciendo. Es muy interesante. Por ejemplo, en el año 2000, en la zona metropolitana de la ciudad, éramos alrededor de 18,000 habitantes. Fíjense bien, 18 millones de habitantes, perdón. 18 millones de habitantes en la zona metropolitana. Ajá. En el 2000. En el 2010, la gente en la ciudad creció y fueron 20 millones de habitantes. En el 2020, ¿sí? Hubieron ya 22 millones de habitantes. Y ahora en el 2024, de acuerdo a datos del INEGI, dice que aproximadamente ya somos 25 millones de habitantes. Y no se trata solamente de que hemos crecido, sino que también personas de otros estados han llegado a vivir ¿a dónde? A la Ciudad de México. Ajá. Es algo súper interesante. Una encuesta de la Universidad de Harvard dice que 5 millones de personas al mes se mudan a las ciudades más importantes del mundo. Ajá. Se están mudando a las ciudades. Las personas que vivían en el campo o en otras zonas que no eran ciudades, se están mudando a las grandes ciudades. La ciudad que más personas recibe, fíjense bien, al mes, es la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Y la pregunta sería, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo? Y a lo mejor muchos dicen, pues nosotros creemos que está sucediendo por las políticas económicas. Pues yo creo que los gobernantes de este mundo tienen planeado que todos se vengan a vivir aquí a la ciudad. Pero si nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, que Dios es que gobierna todo lo que el hombre intenta hacer, estamos viviendo lo mismo que la carta a Jeremías. La gente está llegando a las ciudades porque es un plan ¿de quién? De Dios. No de Trump, no de Trump, que dice que le va a cambiar de nombre a Golfo de México, ¿verdad? Y ya se va a llamar Golfo de América, ¿verdad? No se trata de los planes del presidente más importante del mundo. Se trata del Rey del Universo, que tiene un plan, fíjense bien, para su iglesia. Y Él está trayendo personas a las ciudades con un propósito. Dios está enviando gente a la ciudad, así que nosotros debemos de ir a ella, ¿y qué? Y servirle. Ese es el llamado. Hay mucha gente en la ciudad que nosotros podemos realmente servir. Vean lo que dice Juan Calvino respecto a esto. Dice, el deber de la iglesia no solo es predicar la palabra, sino también demostrar el amor de Cristo al cuidar de los pobres y al cuidar de los oprimidos. O sea, está bien que evangelicemos, esa es una de las tareas primordiales, que compartamos la fe. Pero si nosotros no somos sensibles, si nosotros no servimos a la ciudad, no estamos cumpliendo la misión de Dios a la cual nosotros fuimos enviados. ¿Jesús predicó la palabra? Sí. Le predicó a los fariseos, le predicó a las personas que estaban a su alrededor. Pero también cuando las personas acudían a Él para sus necesidades que ellos tenían, ¿los sirvió o no? Le dio de comer a 5,000 personas, ¿sí? Sanó paralíticos, le dio vista a los ciegos. Él, ¿verdad? Es un ejemplo del servicio a la ciudad. Él sirvió a Jerusalén. Entonces, si nosotros somos cristianos,
nosotros no podemos quedarnos estáticos ante las necesidades de la ciudad. Y este es un llamado no simplemente de las políticas económicas de los gobernantes, sino tiene que ver con un llamado que Dios nos está haciendo. Dios está enviando a la iglesia constantemente a la ciudad. Ahora, esta idea no es tan fácil de asimilar, porque el pueblo de Israel se resiste a ser enviado a la ciudad, ¿lo recuerdan? Se resiste, o sea, a una ciudad que es complicada, ¿sí? Es una ciudad, Babilonia es un gobierno que los está oprimiendo. El pueblo de Israel son esclavos. Y Dios les dice, vayan a la ciudad y sírvala. Cásense, tengan hijos, multiplíquense, sean de bienestar a la ciudad. Es un llamado de Dios, un llamado en donde está enviando a su pueblo a ser de bendición a esa ciudad. Pero el pueblo de Israel se está oponiendo. Sus profetas se están oponiendo porque dicen, no, nosotros ya no queremos estar en donde, en esta ciudad. Nada más queremos estar 2 años. Ni se preocupen por la ciudad, nada más van a estar 2 años aquí. Y a veces muchos cristianos tenemos este pensamiento, ¿cierto? Ay, sí, yo anhelo el cielo, anhelo la vida eterna, estar con Dios, pero nos olvidamos del mundo que está ¿qué? Allá afuera. Somos indiferentes ante el dolor de la ciudad. Y el Señor no quiere que seamos ese tipo de iglesias. El Señor no quiere que seamos como el profeta que se llamaba así, Hananías, en Jeremías 28. El Señor quiere que nosotros seamos una iglesia que sirvamos a la ciudad. La iglesia, entonces, amigos, no quiere servir a la ciudad. ¿Por qué no la queremos servir? El pueblo de Israel, porque decían, ahí hay babilonios, ahí hay personas incrédulas que no te aman, Señor. Nosotros no queremos quedarte en esta ciudad. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros a veces decimos, ahí están los ateos, ahí están los que practican la inmoralidad sexual, ahí están los que son racistas, ahí están los que son homosexuales, ahí están las personas que son distintas a nosotros. Fíjate bien, allí están las personas que son distintas a nosotros. El llamado de Dios es a servir a personas distintas a nosotros. Repito esta idea, El llamado de Dios como iglesia es servir a personas distintas a nosotros. Es interesante, fíjense, notar que el término exiliado que aparece en Jeremías significa, esta palabra, casi no me gusta decir palabras en hebreo porque a veces así como que, ay, mira, el pastor sabe palabras en hebreo, pero sí quiero recalcarlo aquí. Dice, viene de la palabra que es así, galut, que significa extranjero. Pero el griego, fíjense bien, el griego utiliza una palabra que se llama paraokia, y nos habla no simplemente de un extranjero, nos habla de un residente temporal. Jeremías 29 describe a un pueblo lejos de casa, pero que los ha llamado a no solamente ser extranjeros, sino a ser residentes temporales. Un residente es una persona que decide vivir en la ciudad temporalmente, ¿cierto? Porque encuentra un vínculo con la ciudad, porque ama a la ciudad. ¿Un extranjero ama la ciudad? Pues sí, le gusta venir de vacaciones, pero ¿a quedarse a vivir en ella? No. Un ejemplo de exiliado, de un residente temporal, lo tuvimos aquí a Joel. Joel ya es un residente, no solamente es un extranjero,
ya es un residente ¿qué? Temporal. ¿Porque él realmente ama a México? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos exiliados, pero no somos como extranjeros. Somos exiliados, que somos residentes de esta ciudad. ¿Sí lo comprendemos? Un extranjero ve de lejos la ciudad, un residente se encarna en ella. La iglesia es llamada a ver la ciudad no como un extranjero, sino como un residente. Dios quiere que su iglesia seamos residentes temporales. La pregunta fuerte para nuestros corazones en esta mañana es: piensa en Iztapalapa. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como un extranjero o estás viviendo como un residente? ¿Estás viviendo como un extranjero viendo de lejos las problemáticas de la gente? ¿O realmente estás sirviendo con amor a esta ciudad? El Señor quiere que seamos estos residentes temporales. Dios llama a la iglesia, Dios te llama a ti, Dios nos llama, te llama a mí también me llama a servir ¿a qué? A la ciudad. Por eso visitamos al orfanato, porque somos llamados a servir ¿a dónde? A la ciudad. No es una locura del pastor, no es porque se le ocurrió para que seamos buenas personas, sino es la vida ¿de qué? De la iglesia. ¿Por qué vamos a tener el comedor comunitario? ¿Porque al pastor se le ocurrió y porque quiere hacer buenas obras? No, porque es el llamado de Dios a la ciudad, es el llamado a esta iglesia a llorar por los que están llorando, a sufrir por los que están sufriendo. Entonces, ¿quién hace este llamado? ¿Lo hace? El Señor. ¿El llamado lo hace el pastor? ¿No? El llamado lo está haciendo Dios en esta mañana. Y el llamado de Dios para nosotros es esto: construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman su fruto, tengan hijos, cásense, multiplíquense allá y no disminuyan, porque del bienestar de la ciudad, ¿sí? Del bienestar de ustedes depende el bienestar de ¿qué? Fíjense bien, del bienestar de ustedes depende el bienestar de ¿qué? De la ciudad. De la iglesia depende que esta ciudad se transforme. Es algo bien fuerte, ¿no? ¿Lo creen realmente? ¿Creen que la iglesia puede transformar esta ciudad? Es un llamado del Señor, ¿eh? Y tenemos que caminar en ese 2025 con esa visión. Somos una iglesia que puede transformar esta ciudad, no en nuestras propias fuerzas, sino que Dios lo está usando. Y está haciendo cosas grandes. En la semana, en una plática con Karina, fíjense bien, ya les dije que una iglesia donó 50 platillos. Sí, ¿no? Les dije que los platillos del domingo es porque una iglesia los donó. Cuando yo estaba platicando esto con Karina para hacerlo, no hacerlo, y con los líderes, principalmente con ella, porque también me está ayudando muy de cerca ella me decía: Leonel, está duro, no creo que podamos con este proyecto. Y yo le dije: Dios va a proveer, vámonos. Y como siempre su pastor es un poco loco, dije: vámonos. En la semana estábamos hablando y planeando todo, y les comento esto para que vean cómo el Señor quiere que sigamos sirviendo esta ciudad. A mí me animó muchísimo. Me habla un amigo y me dice: Leo, todavía no sabemos si se va a hacer. Oren, por favor, ayúdenme a orar. Leo, hay una iglesia en Estados Unidos que quiere apoyar un proyecto que sea constante. Y me acaba de decir que qué es lo que necesitan. Quiere algo que sea constante. No sé, necesitas mesas, necesitas un extractor de jugos. ¿Qué necesitas? Y entonces en ese momento Karina le digo: pues anótale, dale duro. Entonces ya pedimos mesas, no sabemos si nos la vayan a dar, pero que el Señor haya puesto eso es algo increíble. Pero no es para que nosotros nos crucemos de brazos y digamos: pues ya no vamos a dar nada, ya está todo. No, sino es para que nosotros crezca también ¿qué?
generosidad. Entonces oremos porque nos respondan nuestra carta que enviamos con algunas cosas que creo que necesitamos. Hasta cuando anotó la carta Karina me dice, oye, ¿no es mucho? Digo, pues tú ponle, le digo, ya vemos después de a ver si que 20 cosas que pedimos nos den 10, está súper bien. Pero a lo que voy es, podemos ver el llamado del Señor a la ciudad. Él va a proveer los medios. Lo importante es que nosotros entendamos cuál es esa visión. Entonces, ¿quién hace ese llamado? Dios. Dios nos va a proveer, ¿eh? Y nos ha provisto durante este tiempo. ¿Cómo estamos haciéndole para dar despensas? Dios nos ha provisto eso, ¿no? El orfanato también. ¿Qué más vamos a hacer? No lo sé. Pero los límites de la iglesia no están en nosotros. Porque el Señor no tiene ¿qué? Límites. Somos una iglesia pequeña, ¿eh? Dios puede ser de algo pequeño, algo ¿qué? Grande. Hay mega iglesias de 5,000 personas, de 6,000 personas que no están sirviendo a su ciudad. La pregunta es, fíjense bien, ¿eh? Y no es por decir que esta iglesia sea la mejor, no, estamos rotos. Hay mejores iglesias que esta. Pero hay mega iglesias que no están sirviendo ¿a qué? A su ciudad. Y ese no es el llamado. A la iglesia no es llamada a estar en la ciudad y verla, observarla. No, el llamado a la iglesia es vayan y sírvanla. Es el llamado de Dios. 2, el conflicto del servicio a la ciudad. Hay un conflicto ahí. Está bien tremendo. Lean el verso 5. Dice el Señor, construyan casas, fíjense bien, ¿eh? Habítenlas. O sea, encárnense. Ellos pensaban que iban a estar 2 años, no era su hogar. Es como si ustedes tuvieran un terreno en cualquier parte de la ciudad o en otro estado y Dios les dijera, construyen una casa aquí. No, ¿por qué, Señor, si yo tengo otra casa en otro lado? O sea, me la va a pasar bien padre. Pero el Señor le dice a los israelitas, no, a ver, construyan casas y habítenlas. Planten huertos, coman de su fruto, cásense, tengan hijos, o sea, hagan una vida ahí, ¿no? Multiplíquense allá, no disminuyan. Busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El llamado a servir a Babilonia parece una locura. Más o menos, ¿no? O sea, ser de bienestar a alguien que los ha oprimido, ser de bienestar a alguien que los ha conquistado. Esto es conflictivo, ¿no? Y cuando leemos este texto, quiero que ustedes lo vean muy bien. Sería un error pensar que Dios está llamando a Israel a vivir en la ciudad, pero a adaptarse a ella. Fíjense bien, ¿eh? No está llamando a adaptarse a la ciudad, ¿eh? Porque cuando leemos que que planten casas, planten huertos, se casen, se multipliquen, no está hablando de que la iglesia debe adaptarse a la cultura. Dios no le pide eso. Él quiere que conserven su identidad cultural como pueblo. ¿Están de acuerdo? O sea, ellos van a seguir siendo israelitas. No se van a adaptar a lo que los babilonios están haciendo. No les están diciendo, quédense ahí, vivan y adoren sus ídolos. ¿Les está diciendo eso? No les está diciendo ni mucho menos, porque cuando leemos esto, mucha gente me ha preguntado, pero le dice que se casen. Sí, ¿que se casen con los babilónicos? No, dice, cásense ¿entre quién? Entre ustedes. Entonces, la iglesia no se tiene que adaptar, la iglesia tiene que seguir teniendo sus creencias, tiene que seguir teniendo sus valores, pero tiene que tener una relación cercana y de servicio a la ciudad. Esta verdad apunta a nosotros. La iglesia no somos llamados a adaptarnos a la cultura. No somos una iglesia en la ciudad. Fíjense bien, ¿eh? No somos una iglesia en la ciudad. Este tipo de iglesias de la ciudad o en la ciudad pierden su identidad. Se adaptan tanto a la cultura
que sus creencias y valores se vuelven parte de la iglesia. ¿Conocen iglesias así? O díganme si Fuente es una iglesia así, para corregir algunas cosas. ¿Sí? Este tipo de iglesias en la ciudad, ya no existe una diferencia entre la iglesia y la ciudad. Si las parejas de la ciudad son hombres y hombres, muchas iglesias dicen, pues vean lo que dice, vive así la cultura, entonces vamos a vivir hombres y hombres. La iglesia adopta ¿qué? Esa cultura. Si la cultura fomenta el feminismo, entonces la iglesia abraza el ¿qué? El feminismo. Si la cultura hay libertinaje sexual, entonces la iglesia dice, seamos libres en la manera de llevar nuestra sexualidad. ¿Lo entendemos? Es este tipo de iglesias que no hay diferencias entre la ciudad y la iglesia. Nos adaptamos a la cultura. Pero la pregunta es, ¿somos llamados a hacer este tipo de iglesia? La pregunta a ustedes que han estado en esta iglesia, ¿somos una iglesia en la ciudad? ¿Que nos estamos adaptando a la cultura? No debemos de serla. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, no debemos adaptarnos a la ciudad, como dice Jeremías, ahí hay un conflicto también, porque de ahí surge otro tipo de pensamiento y es una iglesia contra la ciudad. Estas iglesias contra la ciudad se caracterizan en decir que las personas buenas están ¿en dónde? Aquí. ¿Y las malas en dónde? Allá afuera. No nos mezclemos con los malos, con esos paganos, ni les hablen. ¿Eres esa clase de cristiano? ¿Somos esa clase de iglesia? Ojalá que no, porque esa iglesia no somos llamados a ser. Esta clase de iglesia levanta una muralla entre la gente de la ciudad y ellos. No les sirvas, no te mezcles con la gente. La iglesia contra la ciudad no se involucra con la ciudad. Ven al cine como algo malo. No vayas al cine. ¿Por qué? ¿No han escuchado? ¿Nos han prohibido ir al cine? ¿Yo les he prohibido ir al cine? Pero en muchas iglesias se dice no vayas al cine. ¿Por qué? Porque está malo. Porque ahí hay demonios. No escuches su música. ¿Por qué? Porque está mal. Es música, hay música del mundo y música ¿qué? Cristiana. Y los cristianos escuchamos música cristiana, ¿verdad? Ustedes no escuchan música del mundo, ¿sí? A veces dicen. A veces sí. ¿Es malo escuchar música del mundo? Es más, ya esa música del mundo, ese término lo sacamos los cristianos, porque la música sigue siendo ¿qué? Música. Un cristiano puede escuchar música que no tenga letra cristiana. A ver. Depende, dicen por ahí. Podemos escuchar música y podemos detectar cuando esa música dice cosas que no son, que están mal. Por ejemplo, el reggaetón sabemos que la mayoría de reggaetón habla de la inmoralidad sexual, la mayoría, y podemos detectarla. Esto está hablando de sexo. Pero también hay banda que está hablando de que el hombre tiene como 6 o 7 mujeres. Pues obviamente nosotros detectamos esa música y podemos decir esto está mal, pero también hay música que está hablando del amor a las personas, un amor del engaño, y que podemos escuchar. Pero la iglesia en contra de la ciudad ve esto como algo malo. Ve al arte como algo mundano. Ajá. Y no reconoce que en la música podemos ver la imagen de Dios. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. En la música no cristiana podemos ver la imagen de Dios. ¿Sí?
Porque mucha música que está escrita habla sobre un amor como el que describe la Biblia. Entonces, en mucha música podemos ver la imagen de Dios, en el arte, en el cine. Esta clase de iglesia contra la ciudad no atrae la gente que vino a Jesús, las prostitutas, los ladrones, porque los ven como sus adversarios. ¿Qué pasaría si entrara una prostituta ahorita? ¿Cómo la verían? ¿Cómo verían si entrara un homosexual? ¿Lo agarrarían a bibliazos? Dirían, "Ah". ¿Cómo actuarían con una persona que trae tatuajes? ¿Cómo actuarían? La iglesia contra la ciudad no los puede ver. Nosotros somos entonces una iglesia contra la ciudad, es la pregunta hoy en esta mañana. Pero el llamado de Dios a Jeremías es ser una iglesia para la ciudad. Una iglesia para la ciudad tiene buena doctrina, busca colaborar con otros para el florecimiento de la ciudad a través de la misericordia y justicia, entiende el trabajo de cada persona para glorificar a Dios y se opone al pecado de la cultura y la confronta. El llamado de Dios para la iglesia, para un cristiano, es estar cerca de la ciudad. Estar cerca de los drogadictos, de las prostitutas. No de las buenas personas, de los violentos. Porque Jesús estuvo cerca de esas personas. Las sirvió, pero también las confrontó. No es para estar cerca de ellas y que veas que se está echando su churro de marihuana y tú digas, a ver, dame un tantito, ¿no? No, o sea, no es que a ver, déjame probarla, ¿no? No, es para estar con ellos y confrontarlos, ¿me entienden? Decirles, esto te está realmente perdiendo. La pregunta en esta mañana, ¿estamos siendo una iglesia para la ciudad? Esa es la razón por la que hacemos estas cosas en Fuente. Queremos alcanzar a la gente, queremos estar cerca de ella. Esa es la visión de la iglesia. Fíjense lo que dice un autor llamado Herman Bavinck. Dice, la iglesia no puede ser una fortaleza aislada, sino un río de gracia que fluya hacia la ciudad, trayendo restauración y esperanza. Ahora, es difícil servir a la ciudad. El autor nos llama, nos envía, es complicado, ya les dije, porque a veces podemos adaptarnos a la cultura, estar en contra. No son estos polos, es realmente servirla. Es complicado, pero hay una esperanza para nosotros, o sea, ¿hay una esperanza para pensar en el otro? Sí, sí hay una esperanza. Vean lo que dice el verso, y es el tercer punto, la esperanza del servicio a la ciudad. Dice, así dice el Señor cuando Babilonia le hayan cumplido los 70 años. Yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver, ¿qué? A este lugar. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías llama a Israel a ser residentes apasionados de la ciudad, con la esperanza de regresar, ¿a dónde? A casa. O sea, ¿este es nuestro hogar? No. ¿Están de acuerdo? ¿Este es nuestro hogar? No. Nuestra casa, dice Jesús, yo les voy a construir un hogar y voy a regresar, ¿por quién? Por ustedes. Pero esto significa que como esta no es nuestra casa, vamos a decir, ¿me vale el mundo? No. Tenemos que servir a esta gente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo provocamos esto? ¿Cómo logramos? ¿Cómo logro? Y esa es la pregunta que es, ¿cómo voy a lograr que Raúl Jr. tenga esta pasión por la ciudad? Voy a tener que hablar con él. Cita para el próximo domingo, nos vamos a comer. ¿Cómo voy a lograr que Israel
logre amar esta ciudad, que lo vea sirviendo a los indigentes. ¿Cómo le voy a hacer? A ver, voy a tener que tener una plática con él, le voy a decir a lo mejor que le vamos a dar para sus viáticos, algo, hay que estimularlo a este muchacho, vamos a darle dinero a lo mejor para que así lo haga. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que logremos este amor por la ciudad? Porque la cultura no va en esa dirección. ¿Están de acuerdo? La cultura ve con indiferencia a la ciudad. A ver, las personas, fíjense bien, que no son cristianas, algunas obviamente ven por la gente y hacen buenas obras, pero la mayoría está preocupada por lo que le pasa al otro. Los cristianos no somos diferentes, ¿eh? No estamos tan preocupados por el otro. Porque si estuviéramos preocupados por el otro, Karina ya les dijera cada sábado que vamos a visitar al orfanato, ya no hay lugares porque ya la iglesia me está llame y llame y ya no hay lugares, perdonen, para repartir volantes. No, ya no, Magali, ya no te vamos a dar los 50 que siempre te damos porque es la que siempre reparte más volantes, porque ya te damos 5 porque ya todos están saliendo a las calles y sirviendo esta ciudad. ¿Pasa eso? No, o sea, realmente somos indiferentes. Ahora, ¿cómo lo logramos? Porque Jeremías les está diciendo, busquen el bienestar de la ciudad. ¿Cómo lo logra Jeremías? ¿Cómo tiene esperanza de que esta gente va a cambiar? ¿Cómo lo hace? Porque el servir a otros realmente es poco practicado. La gente queremos que nos sirvan, no servir a otros. Por eso un niño chiquito llora, ¿no? Dicen los psicólogos, porque es una... No. En el concepto también del pecado, un niño llora para que lo sirvas. Tengo hambre y me lo vas a hacer ahorita. Son las 3 de la mañana y te vas a levantar. Porque lo necesito ya. Así también Bianca Junior, ¿verdad? Le dice a su papá, papá, ya necesito un carro, o sea, ya, eso es momento. Hazlo. Piensa antes de decirle a su papá, ay papá, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? ¿No? Necesitas un carro nuevo, voy a trabajar para comprarte un carro a ti. No, pensamos en nosotros, ¿no? Los que estamos casados, ¿verdad? Nos gusta que nos den un masaje, pero regularmente no nosotros damos masaje. A ver, siéntate, te voy a dar un masaje. No, queremos que nos den un masaje a nosotros. Muy pocas veces somos tan solidarios. El servir al otro no es practicado. ¿Cómo logramos que cambie todo esto? Dice Jeremías, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El plan de Dios para Israel no estaba tan claro para nosotros como para nosotros. O sea, Jeremías les dice, el servir a los babilónicos es lo mejor para ustedes. Es un llamado de Dios. Y el pueblo de Israel estaba así como que, ok, sí, lo entendemos. Es complejo, lo entendían. Pero para nosotros este plan de servir a la ciudad es más claro que para ellos. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros entendemos de qué se trata ese plan. ¿Cuál es el plan de Jesús para la ciudad y para nosotros? El plan de Jesús fue servirse a sí mismo. Jesús le dijo a Dios Padre, oyes estos humanos tan mal, yo aquí me voy a quedar contigo a tu diestra, o sea, yo no voy a bajar. Que ellos mejor a ver qué hacen vamos a dejarles unos 10 mandamientos para que los cumplan y a ver qué sucede, a veces así cambian. No, el que agarró y dijo, no, tengo que bajar, tengo que ir porque estos cuates no entienden, voy a ir a servirles. Jesús se sirvió a sí mismo. Jesús nos sirvió a nosotros, entregó su vida por nosotros. Jesús sirvió a esta ciudad temporal para llevarnos a nuestro hogar. ¿Cierto? Así que si hay algo que puede transformarnos en servidores de esta ciudad, es esa persona, es Jesús.
Cuando la iglesia entiende el amor sacrificial de Jesús por otros, el servicio hacia otros emerge naturalmente. Naturalmente. Cuando tú sirves a otro es no simplemente porque quiero servirlo, sino porque Jesús te sirvió a quién. A ti. Y Jesús te llama a servir a otros. Yo no lo hago porque esa persona se lo merece. Yo no sirvo a mi esposa porque ella se lo merezca. Si ella se lo merece, no, pues ya le tengo contadas varias. Le sirvo porque Jesús me sirvió a quién. A mí. Sí, es bien mala onda. La gente de allá afuera es mala onda. Y hablábamos que los chilangos a veces somos traicioneros. A veces la gente que vamos a servir es traicionera. A veces la gente de allá afuera, ¿no? Decía una persona cuando estábamos hablando de esto en otra iglesia, me decía, pastor, al terminar el servicio, dice, esto a mí me rompió porque yo dejé de servir a la gente, porque cuando yo servía a un grupo de indigentes, yo llevé a mi casa a uno de ellos y uno de ellos se robó mi anillo de compromiso y para mí era muy valioso. Va a haber gente así, pero que tenemos que servir. No servimos porque se lo merezcan, sino porque somos llamados a ello y porque en Cristo encontramos ese servicio. Esta ciudad que solo piensa en sí misma tiene esperanza, y esa esperanza está ¿en qué? En Cristo. Iglesia, yo sé que ustedes tienen esperanza para servir a los demás. No por esta predicación que les estoy dando, no porque yo se los estoy diciendo, sino porque Jesús puede transformar ese corazón que piensa en sí mismo siempre por un corazón que piense en otros. Iglesia, sirvamos a esta ciudad, sirvamos a esta colonia Estrella, no porque se lo merezca, no simplemente porque el Dios nos ha enviado, sino porque Él nos sirvió a nosotros. Y cada vez que servimos a alguien, estamos siendo imagen del servicio de Cristo a nosotros. Si al que servimos nos pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Sabes por qué lo hago? Porque Dios me lo hizo de la misma manera. ¿Se acuerdan del texto que dice en Mateo que si nosotros le damos de comer al pobre es como si le estuviéramos dando de comer a quién? A Dios. Es impresionante. Cada vez que quieran servir a otros y no lo quieran hacer, vean a Jesús. Véanlos y díganle, te tengo que servir porque tú eres ese Jesús que está allí. Y cada vez que yo te sirvo, estoy sirviendo ¿a quién? A Dios. ¿Aman a Dios, cierto? Sirvamos a esta ciudad. Y termino con esa frase de Franz Schiffer. Dice, cada cristiano y cada iglesia están llamados a ser una muestra de la realidad del reino de Dios en medio de un mundo caído. Entonces, oremos por esto. Sirvamos a la ciudad, sirvamos a la gente de esta ciudad. Amémosla. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque podemos estar aquí en esta mañana y recordar a qué somos enviados. Somos enviados a servir a otros. Ayúdanos a hacer una iglesia para la ciudad, Señor. Ayúdanos, lo necesitamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.